Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Seguimos aquí en el edificio D-Factory, Centro de Innovación de la Industria 4.0, edificio de referencia en la arquitectura sostenible según los criterios de la Agenda 2030. Estamos en el canal Vitalent y vamos a iniciar esta segunda sesión de la jornada con Be New Jobs Demand. ¿Hacia dónde se dirigen las nuevas demandas laborales? ¿Cuáles son los sectores más demandados? Para respondernos a estas preguntas, tenemos aquí unos expertos y expertas en diferentes áreas, desde una consultoría de recursos humanos hasta la industria privada. Y para conducir esta sesión tenemos aquí con nosotros a Maite Saeta. Bienvenida, Maite, y bienvenidas a todos. Maite es licenciada en psicopedagogía. Su trayectoria profesional ha estado ligada a la gestión de recursos humanos, especialmente en el área de formación y desarrollo. Actualmente es la responsable de la gestión de talento, diversidad y empleabilidad en AECOC, Asociación de Fabricantes y Distribuidores, desde donde trabaja intensamente para la mejora de la competitividad del sector del gran consumo a través de iniciativas como, por ejemplo, el impulso de la formación profesional dual, entre otras. ¿No es así? Así es, Ana, muchas gracias. Pues un placer teneros aquí a todas y a todos y adelante, cuando queráis. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión de Be New Talent de hoy. Es un placer estar también acompañada y, bueno, empiezo por presentaros y entramos en materia. Están en esta sesión conmigo hoy Natalia Molina, Senior Manager del Departamento de Empresas y Alianzas de la Fundación Generation Spain. Buenos días, Natalia. Buenos días. María Ángeles Tejada, Directora General de Public Affairs de Randstad. Buenos días. Buenos días. Además, presidenta de la Comisión Laboral de Recursos Humanos de Foment del Treball y miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. Bienvenida, María Ángeles. Joan Carles Fajardo, director de Recursos Humanos y Organización de Eurecat, Centro Tecnológico. Buenos días.
y Mireia Mores, Employee Life Cycle Director en Aldi Supermercados. Buenos días, un placer estar con vosotros. Bienvenidos a todos. Bueno, yo creo que hoy nos enfrentamos a una sesión donde vamos a afrontar unas cuestiones que creo que tienen lo mismo de apasionante y de desafiante. Es hacia dónde van las nuevas demandas laborales y cuáles son los sectores también más demandados. Estoy convencida de que con vuestras reflexiones conseguiremos enmarcar bastante bien cuál es la situación actual en cuanto a estas preguntas. Y yo os decía que creo que tiene una misma proporción de ambas cosas, porque es verdad que desafiante en el sentido de que estamos en un mercado laboral dentro de un entorno económico y social, bueno, pues que viene de atravesar una de las mayores crisis de la era moderna, donde también han cambiado muchas cosas, pero que además ha venido a cambiar también cómo los empleados y las personas abordamos o queremos abordar nuestra vida profesional y personal. Y a la vez también, y os decía apasionante, porque es verdad que estamos en esa revolución, cuarta revolución industrial, esa industria 4.0, que nos demanda nuevos perfiles, nuevas competencias, que además han de lidiar con esos otros valores. Y además de todo eso, desde los departamentos de recursos humanos y de gestión de personas de las empresas, pues hemos de seguir aportando valor a las compañías, atrayendo y fidelizando un talento comprometido y capacitado, ¿no?, para afrontar todos estos retos. O sea que, con todo esto sobre la mesa, por ejemplo, María Ángeles, comienzo por ti. Desde tu perspectiva en Randstad, con una visión tan global de perfiles y de sectores, ¿cuáles son los cambios más significativos que se están produciendo en cuanto a las demandas profesionales por parte de las empresas? Y me atrevo a añadirte algo más a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo han cambiado los procesos de selección en base a todo esto? Bueno, yo diría que estamos en un momento de transformación muy importante. Llevamos ya 3 o 4 años antes de la pandemia en los que la transformación es muy rápida. Muy rápida, que permite además, por una parte, que las empresas se adapten a un nuevo sistema tecnológico, pero por otra parte con una necesidad inmediata de profesionales preparados para que puedan dar cobertura a estos cambios. Difícil, vivimos un reto muy difícil todas las empresas. Primero, porque falta en este momento personal cualificado de muchas de las especialidades que se demandan. No solamente universitarias, que también dentro de las universitarias todos los perfiles STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, por supuesto, tienen una gran demanda. Pero hablaría también de muchas profesiones de formación profesional que no hemos sido lo suficientemente rápidos en el momento de preparar alumnos para los cambios que se han producido. Por otra parte, también vivimos un cambio de paradigma en cuanto al trabajo. El tema de la pandemia pues, hizo que reflexionáramos sobre un trabajo a distancia, el teletrabajo. Esto influyó muchísimo en los candidatos en cuanto a qué empresas quieren elegir y el por qué. No solamente sectores. Sectores, por supuesto, siempre son los mismos. Sectores cuya retribución parece más atractiva, pero por otra parte, que tengan un sistema de conciliación que coincida con su vida personal. Por lo tanto, vivimos ahora un momento en el que hay muchísima demanda, pero también muchísimos puestos por cubrir. Tenemos más de 140.000 puestos por cubrir en España, porque realmente no tenemos profesionales y en muchas ocasiones las empresas prefieren no cubrir el puesto antes que cubrirlo con una persona que no tiene el perfil. Por otra parte, también lo que han hecho es intentar preparar a sus profesionales internos, que es lo que deberían de haber hecho hace muchísimo tiempo. Yo creo que deberían de haber influido en la preparación de buenísimos profesionales para que se adapten a estos cambios. No es lo mejor en un momento determinado captar personal inmediatamente de mercado. En muchas ocasiones tú tienes un personal muy cualificado y a lo mejor tienes que darle la oportunidad que se adapte a estos cambios, sobre todo cuando hay escasez, porque estos equipos te han permitido llevar a cabo tu proyecto, te han demostrado su compromiso. Y los jóvenes en general buscan proyectos atractivos y de corta duración.
En la mayoría de los casos quieren trabajar 2 o 3 años, cambiar de sector, cambiar de empresa, porque bueno, están en el momento de explorar, con lo que para las empresas es muy difícil mantener y consolidar equipos. Por lo tanto, vivimos un reto apasionante, pero muy difícil para todas las empresas. Muy bien, por supuesto no lo he dicho antes, pero cualquier cosa que queráis apuntar o anotar en el momento que veáis, por favor, hacedlo. Joan Carles, quizá tu perfil es el que más cercano está a esa industria 4.0. ¿Cuáles son los retos que desde este punto de vista vivís en cuanto a las nuevas demandas laborales que esta industria también requiere? Pues muy bien. Nosotros desde Eurecat, claro, damos servicios de innovación a estas empresas que quieren estar de lleno en la industria 4.0, ¿no? Pero no solo en la industria o dentro del concepto de industria 4.0, sabéis que hablamos de diferentes sectores, tipologías de industrias, diferentes tamaños, ¿no? Un poco nosotros interpretamos, que de hecho creo que es bastante general, la industria 4.0 como la incorporación intensiva de las tecnologías digitales, de la información, de la comunicación, pero no tan solo, a cualquier tipo de proceso, pero no solo proceso, sino también a nivel organizativo dentro de las empresas. Entonces, esta cuarta revolución, que ahora nos llenamos la boca, pero que quizá con perspectiva de aquí 50, 100 años se vea con más claridad, ¿no? Cómo estas tecnologías digitales son la base de estos cambios tan rápidos y profundos que estamos experimentando, son las que permiten, por supuesto, innovar, pero también ser más eficaces y eficientes en procesos tradicionales, ¿no? Y por tanto, aunque igual los académicos no se atrevan a decir que todo es innovación, porque no todo lo es, sí que es cierto que en la industria 4.0 las tecnologías permiten ser más productivos y generar eficiencias, no solo a nivel de costes. Entonces, para hacer esto, ¿qué se necesita? Pues trabajadores que en un momento no lo han sido, ¿no? Cuando se incorporan al mercado, muy bien formados, muy bien formados. Por supuesto que en la industria 4.0 se necesitan estrategas, gestores, por supuesto, pero no vamos a hablar ahora de eso, ¿no? Desde el punto de vista científico-tecnológico o técnico, se necesita gente con un background académico importante, que pueden ser gente joven que se acabe de incorporar o gente que lleve mucho tiempo, ¿no? Pero de base siempre hay que tener mucha formación. Y formación muy actualizada. Es probable que la formación con la que salen de la universidad por sí sola, en la mayoría de casos, no sea suficiente para estar en la punta de lanza, como mínimo, de empresas o centros como el nuestro, que lo que intentamos no es solo mejorar, sino que innovar como tal, ¿no? Pero con solo la formación no es suficiente, pero esto no era hace 100 años ni hoy, ¿no? Pero yo creo que se ha acentuado mucho más la necesidad. Nosotros le decimos pasión por la tecnología. Necesitas gente apasionada, porque realmente estas tecnologías permiten dar a cambios sustanciales, en ocasiones disruptivos, que lo que permiten al final es, si estamos hablando de servicio a las personas, porque no todo es manufactura avanzada, aunque estemos hoy aquí en el The Factory, ¿no? Servicios a las personas. En la industria 4.0 lo que se puede es mejorar mucho la atención a las personas. ¿Y qué necesitas? Gente formada que tenga esta sensibilidad, porque con esta sensibilidad y esta pasión es con la que los proyectos realmente rompedores salen adelante, ¿no? Y quizá la tercera cosa, aparte de los conocimientos y la pasión, que hay gente muy apasionada y con conocimientos, pero a veces les falta, y esto no es necesario que lo tenga todo el mundo, pero alguna gente en la empresa, por supuesto, es muy necesario que lo tengan, esta capacidad creativa, ¿no? La creatividad como un input fundamental de la innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque solo con la pasión y los conocimientos, para innovar y hacer cosas realmente que hagan dar saltos en cualquier escala o sector, se necesita esta capacidad de replanteárselo todo, de mirarlo desde un ángulo diferente o desde el mismo ángulo pero con otra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que nosotros creemos que hace a un trabajador, ser un trabajador 4.0 o no, ¿no? Y por supuesto a este trabajador le tienen que acompañar competencias, ¿no? Es decir, si es un trabajador
que necesita estar atento a las necesidades del cliente y le cuesta relacionarse con los clientes, que a veces esto pasa, ¿no? En gente muy científica, pues esto hay que trabajarlo, por supuesto, ¿no? Y hacer que su trabajo también sea muy autónomo. Es decir, la gente creativa, capaz de desarrollar cosas nuevas y apasionada, necesita autonomía. Una, porque si no, el corsé no le permitirá desarrollarse, y dos, porque este es un tipo de trabajador que para sentirse realizado necesita ser, entre comillas, dueño de su propio destino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si quieres, luego ampliamos algo más. Hay mucho que ampliar, ¿no? Aquí podríamos irnos deteniendo en cada uno de los puntos que tú nos has dado. Y precisamente el inicio o el principio está en la formación, ¿no? Natalia, desde Generation Spain empoderáis a personas para enfocar su trayectoria profesional, ¿no? y encontrar y conectarlos con profesiones. En función de todos estos cambios que estamos analizando hoy y esa dificultad inherente de nuestro sistema educativo de adaptarse en tiempo real a todos los cambios que el mercado laboral necesita y requiere, ¿cuáles son, desde vuestro punto de vista y desde tu punto de vista, los cambios que deberían darse en la formación superior para adaptarse a estas necesidades actuales, y no solo actuales, sino también futuras? Bueno, es un poco más o menos de lo que estábamos hablando antes de ingresar aquí, ¿no? Creo que principalmente esta falta de comunicación entre las organizaciones, empresas y el sistema educativo también crea como una brecha en el contenido de las formaciones, sea tanto en las escuelas, en las universidades, en las formaciones en general. Entonces, esta falta de comunicación crea que el contenido esté desactualizado, y una vez que el estudiante termine la formación no se adapte exactamente a lo que está buscando el mercado laboral. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado también considero que qué tan rápido se puedan adaptar las instituciones educativas a los cambios es un problema, porque principalmente, por ejemplo, las entidades educativas que son públicas, claramente el cambio del currículum, el cambio de todo lo que podría ser el contenido de una carrera, ¿cuántos años podría pasar hasta que esto realmente ocurra? Entonces, creo que hoy en día también los jóvenes están buscando formaciones un poco más cortas, que sean ya sea estos bootcamp, ya sean estos como métodos de upskilling o reskilling, para que realmente tengan un conocimiento un poco más, digamos, más acotado de un tema en particular, de una temática en particular, y que estén listos para ir a trabajar en el mercado y conseguir trabajo, ¿no? Y también un poco lo que comentabas, que también los jóvenes tienen este cambio que quieren cada 2 o 3 años. Creo que también hay como unas estadísticas, ¿no? Hoy en día creo que 3 años es como, ¡wow!, hace muchísimo que estás trabajando en una organización. Entonces tienen esta curiosidad también de conocer qué está haciendo otro sector. Entonces, a veces para pasarse de un sector al otro no necesariamente tienes que estudiar 5 años más, sino que solamente podrías hacer un programa de formación un poco más reducido, sea que también la empresa lo pueda formar o no. Entonces, este continuo learning constantemente, no solamente uno quedarse con lo que estudió en la universidad o un máster, sino estar todo el tiempo actualizándose, es una manera también de que, bueno, para poder seguir trabajando, estar actualizado y ser competitivo también, ¿no? Porque claramente hoy decimos los jóvenes, hay muchos jóvenes que saben de tecnología muchísimo más que las personas que son más seniors, y esto lleva a que haya como un problema también entre las personas, esta brecha, ¿no? También entre la tecnología dentro de una organización. Así que es bastante complejo, y es difícil también poder decir cómo hacemos para que las organizaciones o las instituciones educativas tengan esta comunicación directa con las organizaciones, sea a través de tener profesores. Es un poco más complejo de resolver. Creo que hay un trabajo importante que hacer es imposible avanzar hacia el mercado laboral que necesitamos
si centros de formación, educación y empresas realmente no van de la mano. Y ahí entra mucho no solo estos dos agentes, ¿no? La formación, la educación y el tejido empresarial, sino bueno, evidentemente las administraciones y entidades, asociaciones que puedan ayudar a que esos nexos sean mayores. No sé si querías añadir algo, Ángeles, a todo lo que estaba diciendo. Yo primero de todo diría que tenemos que mentalizarnos que vamos a formarnos de por vida. Por lo tanto, todos los trabajadores, los que han finalizado sus estudios o no, los que están trabajando, los que tienen 40 o 50 años, tienen que seguir estudiando de por vida, porque la transformación es tan rápida que nos obliga a adaptarnos con mucha rapidez a todos los cambios. Por lo tanto, no tenemos que sufrir por decir, hemos comenzado una carrera que a lo mejor no era idónea para mí o quiero, no importa. Tenemos mucho tiempo en la vida y nos vamos a tener que ir reciclando permanentemente en aquello que haga falta. La empresa tiene que apoyar, evidentemente, pero sobre todo es individualmente cada trabajador que tiene que darse cuenta cuáles son sus puntos débiles. Qué es lo que no hago suficientemente bien, dónde no estoy bien preparado y me gustaría promocionar. Y las empresas tienen que tener en cuenta a las personas más seniors y los jóvenes, por lo que he dicho antes. Si las personas jóvenes quieren proyecto de 2 o 3 años, tienes que combinar el talento generacional que tengas en tu compañía para mantener una estabilidad en el proyecto. Por lo tanto, necesitas de los jóvenes que te aportan todo ese conocimiento teórico, pero también de todo el expertise que te aporta la gente que lleva contigo años o la gente que está en el mercado buscando trabajo y tiene una edad superior. Tenemos que tenerla en cuenta, porque hay jóvenes de 40, 50 años, para mí creo que son jovencísimos, que tienen muchísimo talento. Por lo tanto, nos tenemos que preparar en un paradigma distinto, donde vamos a trabajar muy rápidamente adaptándonos a esos cambios, personas muy flexibles, como decías tú, con una buena actitud, además de la pasión. Tienes que tener una actitud muy buena para adaptarte, porque no es fácil cambiar de rol, cambiar de área, tienes que hacerlo. Por lo tanto, aparte de la aptitud que tú puedas tener, yo creo que la actitud es la condición más importante para adaptarte positivamente a estos cambios. Sí, sí, sin duda. Mireia, estábamos poniendo el foco desde el punto de vista de las empresas, pero poniendo el foco en los empleados. ¿Cuáles son los principales cambios que observáis en Aldi, en las expectativas y en los valores que los trabajadores depositan ahora en su puesto de trabajo y en la empresa para la que trabajan o para la que quieren trabajar? Y no sé si ahí también puedes hacer una distinción en cuanto a nuevas generaciones y no tan nuevas generaciones. ¿Cuáles crees que son ahora estas expectativas de los trabajadores en su empresa? Pues mira, precisamente yo recojo el guante del reto y me lo llevo a la empresa, porque realmente, lo decía antes María Ángeles, hemos visto cambios y estamos viendo un cambio, no sé si social, transformacional, disruptivo en las expectativas de los candidatos en sí, ¿no? Y contrariamente a lo que podemos pensar, que en un entorno económico un poquito más complejo, donde la seguridad, el proyecto, la continuidad y la formación que me puede dar la empresa podía ser suficiente, para nada. Desde nuestro punto de vista, el candidato viene con unas expectativas cada vez más exquisitas. El candidato es un profesional que realmente pone en aprieto a su responsable, a su líder, y le pide, le exige cada vez más, ¿no? Eso es realmente importante porque, justo al hilo lo comentabais, ¿no? Es una gran palanca de transformación para la compañía, que la compañía debe saber digerir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de valores, es muy curioso ver cómo que esa búsqueda de esa exigencia viene más allá del propio puesto, de las propias condiciones de trabajo, de la propia posible carrera profesional que esa persona puede tener en la empresa. Porque hoy es la empresa A y mañana puede ser la B, ¿no? Como decía Ángeles y Natalia. Entonces, ¿qué ocurre? Que van directamente a buscar el propósito, algo con lo cual yo me identifico. Yo me tengo que conseguir, por lo menos, convencer, vincular, ¿no? Y comprometer con este proyecto, más allá de que mi posición sea A o B, ¿no? Entonces, esa búsqueda, hacen una búsqueda, una información, se documentan fantásticamente bien de qué significa cada una de las compañías y los proyectos que aportan, ¿no? En términos de valores, que es una cosa que a nosotros nos llama profundamente la atención, ¿no?
tenemos nuestros valores a nivel corporativo, pero ya nos encontramos con los candidatos que nos preguntan cómo se viven estos valores, qué significa que Aldi es una empresa responsable, ¿no? Entonces, como empresa de distribución alimentaria nos preguntan qué tal tu huella de carbono, cómo va tu distribución, cómo funciona el tema de productores de proximidad, cómo estás trabajando la marca ecológica. Pero la posición era a lo mejor un técnico de recursos humanos, ¿no? Entonces, francamente, un reto en ese sentido muy profundo, ¿no? Y es decir, es por esta búsqueda del propósito. Hay yo diría 4 factores o 4 rasgos que hemos identificado. No sé si es más de generación nueva o os diría que yo creo que es esta generación, que permíteme que la voy a transformar en atemporal, en edad, es gente que quiere mantenerse activa contribuyendo, ¿no? Y pueden tener 50 años esos jóvenes que decía María Ángeles, o incluso estas nuevas generaciones que es mucho más presente, ¿no? Que hay 4 factores, y es que te demandan visibilidad. Da igual que mi puesto sea puesto técnico, da igual que yo sea cajero o reponedor en tienda, quiero saber a qué se dedica la compañía en la que estoy, cuáles son los futuros proyectos, qué información me puedes dar de resultados, de inversiones, de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, ¿no? Esto es cada vez más inquietante para ellos, ¿no? Quieren entender de qué forman parte. Muy ligado a esto, la segunda, este impacto. El puesto que yo tengo, ¿qué significado tiene en este propósito y qué contribuye? ¿Qué impacto directo? ¿Qué posibilidad de feedback tengo de mi cliente final o de mi cliente interno? ¿No? Quiero buscarlo. La exposición. La exposición también es una cosa súper demandada. Yo trabajo en un departamento y tengo mi núcleo más directo con mi responsable y mi equipo. Pero quiero saber más. Quiero saber cómo trabaja Marcom, quiero saber cómo trabaja Category Management. Dame posibilidades de trabajar en un equipo multidisciplinar. Dame posibilidades de ser visto por la organización. Y no quiero perderme ninguna oportunidad. Y la última, el crecimiento, ¿no? Lo decía María Ángeles, nos tenemos que formar, ¿no? Las empresas, pues obviamente, tenemos que alinearnos también a esta necesidad social de no dejar a los empleados desactualizados de lo que está pasando. Y la vorágine es muy alta y el reto es tremendamente alto, ¿no? Por lo tanto, esta capacidad de una carrera que pueda ser no la clásica y la tradicional, de soy técnico, me convierto en gestor y el día de mañana director, sino que sea, voy a cambiar de posición, voy a cambiar de departamento, incluso de unidad, incluso de país dentro del grupo, ¿no? Es realmente un reto importante. Serían los 4 rasgos, ¿no?, que vemos en estas nuevas tendencias. Esto, además, hay una cosa muy interesante a nivel más social que os diría que creo que también tiene mucho impacto, ¿no?, que es que estamos en la sociedad del estímulo, de los estímulos constantes, ¿no? Los buscamos, nos gustan, los buscamos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional también. Por lo tanto, tienen que marcar lo que significa mi día a día en el trabajo. Ya no sirve mi trabajo es este y está muy bien definido, sino ¿qué más hay? ¿Qué más hay, ¿no? Entonces, somos un poco esclavos en ese sentido, pero esto convierte, lo decíais muy bien, en los ciclos profesionales mucho más cortos. Ya está, mi fase ya está. Yo he venido, he hecho esto y ya está. ¿Y qué más me podéis ofrecer, ¿no? Y muchas veces es un reto porque el profesional, al final lo que queremos es que maximice su contribución. Y esto ocurre incluso antes, ¿no?, de poder maximizar. Este añito y medio, 2 años, dame más. Bueno, pues aún falta un poco de personalización, aún falta un poco más de contribución. Entonces, en ese sentido, es un gran reto para las compañías cómo manejamos esto sin perder el candidato, el empleado, por un lado, y por otro lado, pues obviamente mantenerlo vivo y sobre todo comprometido con el proyecto, que es el gran reto a día de hoy, ¿no?, para no perder talento. Nosotros en Aldi lo que intentamos hacer y que tenemos que trabajar, y lo tenemos como una tarea máxima en ese sentido, es poner el empleado en el centro. Y es una máxima muy recurrente, pero básicamente se basa en encontrar en cada una de las fases del empleado, escucharlo muy proactivamente y entender qué puede necesitar. Desde que se incorpora, por ejemplo, un colaborador en tienda, darle esa formación que requiere para poder realizar no solo su función, sino quizá todas las funciones de tienda, ¿no? Poder reponer, poder ser cajero, poder hornear pan, poder hacer el picking. Esto realmente nos está fundiendo realmente bien porque nos da mucha versatilidad y sobre todo les ofrece polivalencia, que es un aspecto que valoran muy mucho, ¿no? En un entorno económico más comprometido, más incierto, también hemos visto que es un buen modelo para darle oportunidad a personas que provienen de otro sector, que no se había planteado la gran distribución como una vía de carrera y, por lo tanto, poderlos acoger y poderlos acompañar en las primeras fases resulta tremendamente importante. Antes hablabais de esa promoción interna, ¿no?, de qué necesidad para poder promocionar dentro de las organizaciones. Nosotros es una bandera que queremos trabajar muy mucho, que es justamente esto, ¿no? Todas las ofertas que existen a nivel de la compañía, nosotros las difundimos, les damos entidad. Tenemos un programa que se llama Tú antes que nadie, justamente por esto, porque va a ocurrir
ocurrir. La necesidad de cambiar de posición y ver cosas diferentes va a ocurrir más temprano que de más tarde, ¿no? Por lo tanto, intentemos guardar el valor del profesional dentro del grupo, dentro de lo que es la compañía, para poder darle recorrido. Y la verdad que es una de las cosas que más nos demandan y más valoran, ¿no? Y por último, el impacto, ¿no? Como decías, ¿cómo trabajamos ese impacto? Pues tenemos la gran suerte que nuestra industria es de contacto directo con el cliente, ¿no? Al final, una iniciativa que podemos plantear en la tienda pues tiene una respuesta súper directa a nuestro cliente, vemos si compra, si no compra, si nos da feedback, si no nos da feedback. Entonces, los trabajadores dentro de lo que es el centro de trabajo de la tienda tienen un feedback muy inmediato, ¿no? A pesar de esto, y además hay que darles a nivel de programas de capacidad de trabajar en diferentes ámbitos. Ideas, innovación, sobre todo esa transformación. Yo creo que la transformación la tiene que liderar la compañía, pero tenemos una gran fuente de información y de ganas y de entusiasmo que viene de nuestras plantillas, ¿no? De colaboradores y colaboradoras. Les debemos esa oportunidad, esa ventana para que innoven en procedimientos que nosotros tenemos y que seguramente pueden aportarnos desde un ámbito mucho más multidisciplinar, mucho más conocimiento y entusiasmo, ideas nuevas, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que al final un reto fantástico porque hay un cambio evidente en lo que buscan los candidatos y los empleados en nuestro día a día. Tenemos un empleado y un candidato mucho más formado, mucho más interesado en su propio desarrollo, que trasciende de su puesto de trabajo actual. Y para las empresas, pues una oportunidad, sin duda, de aprovechar esta capacidad de innovación para transformarnos nosotros mismos, que es un gran reto y de gran dificultad. Totalmente. Cuando decías antes de que el trabajador en el centro, ¿no? Ahora el empleado está, creo que cuando algo ya lo comenzamos a oír tanto y de una manera tan visual, no creo que ese cambio está ahí, es verdad. Si antes para las compañías el cliente era el centro, ¿no? Ahora el empleado está ahí, en ese centro. Y no sé, ahora escuchando las reflexiones también desde el punto de vista del empleado, pensaba en el título de la sesión de hoy, en la cuestión que se nos planteaba sobre cuáles son las demandas, hacia dónde van esas demandas laborales. Y no sé si saldremos de aquí pensando en que ya no es por parte de las empresas, ¿no? Sino realmente el foco ahora va a estar en cuáles son las demandas laborales por parte de los empleados, ¿no? Que ahora son los que realizan ese proceso de selección hacia las empresas y las entidades donde quieren estar, ¿no? No sé si estáis de acuerdo un poco en ellos son los que eligen ahora. Antes lo comentábamos también con el resto de compañeros. El que la marca empleadora sea atractiva es importantísimo, porque hoy en día el candidato busca información hacia la empresa que se dirige por la red. Exacto. Por lo tanto, los comentarios que han hecho los trabajadores que trabajan en esa empresa, la imagen que tenga, la proyección internacional o no, cada candidato buscará diferentes elementos, es fundamental. Por lo tanto, dentro de un sector, no todo el sector es atractivo. Dentro del sector habrá empresas más atractivas unas que otras. Y donde tiene muchísima importancia los valores. Yo me alegro que hayas tomado este tema porque la verdad es que yo creo que las empresas se diferencian por sus valores. Al final tú tienes un proyecto, tú tienes un sistema de trabajo más tecnológico, menos tecnológico, pero en función de cómo tú tratas a tus trabajadores ven en ti esa imagen de valores que a lo mejor están buscando. Y en la vida elegimos también las personas que nos rodean por sus valores, también las empresas. También buscas esa empresa que a lo mejor coincida contigo en esa perspectiva de valores. Por lo tanto, para mí es fundamental que las empresas tengan en cuenta que los candidatos hoy en día lo que buscan es algo más que solamente un puesto de trabajo. Muchos trabajan a distancia. Hemos vivido el teletrabajo y ha quedado para implantarse, aunque sea con 2 días a la semana, 1 día a la semana, 3. Por lo tanto, el vínculo que puedes tener con tu empresa es a través de los valores que la empresa te sabe transmitir o cómo ve en ti que puedas promocionar aunque estés a distancia. Hoy en día, antes me comentabas, ¿cómo seleccionamos? Con otro tipo de dificultades, porque tenemos que seleccionar a la mayoría de candidatos a distancia en otros países. Pero eso no quita para que podamos profundizar en el candidato y saber exactamente qué es lo que busca. Si no sabemos lo que busca, es muy difícil que se lo podamos ofrecer. En Randstad tenemos muchas líneas de trabajo. Tenemos la parte de trabajo temporal, por la que quizás somos más conocidos, pero claro, tenemos la parte de professionals, executive, outplacement, outsourcing, la fundación Randstad, que damos trabajo a muchísimas personas con diferentes capacidades. Y
Esto hace también que los trabajadores internos puedan promocionar en diferentes líneas dentro de la casa. Por lo que decía antes Mireia, se cansan solo de hacer un trabajo, aunque sea en un área. Estás en staffing, te interesa pasar a outsourcing o a outplacement, o me gustaría estar en professional seleccionando. Claro, el que pueda tener una empresa esta capacidad de promoción interna es fundamental, porque si no es muy difícil crear un equipo unido, compacto y que vaya contigo en el proyecto. Al final es darles protagonismo en todo el proceso del trabajo que desarrollan. Que sepan lo importante que es para la empresa el reponedor. El reponedor tiene un trabajo vital. Si no tiene en la línea puestos los productos de una forma determinada, el cliente cuando entra ni los ve. Por lo tanto, que sepan la importancia que tiene cualquier trabajo que haga cualquier trabajador. Me gustaría que nos diera tiempo a 2 preguntas más, a ver si lo conseguimos. Natalia, Joan Carles, como queráis, porque tenemos también una cuestión que resolver y es ¿cuáles son los sectores con mayores demanda? Bueno, respuesta corta sería el sector tecnológico. Porque, bueno, claramente sabemos que también la transformación tecnológica ya no pasa solamente por lo que conocíamos antes de la parte de ingeniería, sino también una transformación tecnológica dentro de todo el sistema de una organización. Pero también no podemos olvidarnos de los otros sectores, que claramente no es que solamente va a estar regido por esto. Por ejemplo, dentro de la Fundación Generation Spain, lo que hacemos, hemos lanzado este año un programa de instalador de paneles solares, que este programa de instalador de paneles solares, nosotros como hacemos para crear estos programas orientados al empleo, hacemos lo que se llama Activity Mapping, que es estar en contacto con las empresas, hacemos entrevistas para saber exactamente qué tipo de currículum haríamos, y luego hacemos este programa de formación. Entonces, saber un poco cuáles son las demandas del mercado, estando, como dije anteriormente, estando en contacto directo con las organizaciones para saber cómo poder crear un programa de formación no tan largo, porque nuestros programas son de 2 y 3 meses, para entender exactamente cuáles son las demandas, poder formar a la persona y que esté listo para salir a trabajar. Entonces, claramente, con toda la revolución que está teniendo también en la parte de energía y, bueno, lamentablemente con la crisis energética que está sufriendo, bueno, el mundo en general, estamos intentando orientando no solamente a la parte de tecnología, sino también a lo que podría ser las demandas dentro de cómo hacer para resolver ciertos problemas que ya ni siquiera son problemas de la organización, sino que ya nos involucran a todos, como decir el sector de energía. Me gustaría dar un pasito atrás para responder directamente a tu pregunta. El otro día leía que en el sector digital de Estados Unidos la rotación, medida no en porcentaje, sino en meses de permanencia de los candidatos trabajadores en las empresas, era 19 meses. 19 meses da, pues eso, ¿no? Una vida laboral de 30 años, pues 19 meses da para 20 cambios, ¿no? Yo creo que allí aún van más acelerados que aquí, ¿eh? Antes hablabais de una media de 2-3 años, sí que es cierto que esto es exclusivamente digital, ¿no? Entonces, el enganchar con el propósito, el tener compromiso por parte del trabajador con... ¿Vale? Pero es que una empresa puede tenerlo todo perfecto y, por lo que decíamos antes, el poder está en el trabajador, en el candidato, ¿no? Entonces, en nuestro caso concreto, ya sé que somos diferentes porque somos un centro tecnológico, estamos orgullosísimos de la gente que trabaja con nosotros, pero también, y no lo digo por decir, de la gente que decide dejarnos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han pasado por el centro y no tiene nada que ver el día de hoy cuando entraron hace 3-4 años, porque hemos acelerado su carrera, porque se van, si me lo permitís, a servir en otras industrias y empresas en nuestro caso mayoritariamente de Cataluña, y por tanto hacen que el ecosistema y la generación de valor y de riqueza, pues que en el fondo está en nuestro propósito, pues realmente se cumpla. Y algunos de ellos, igual diría muchos, pero algunos vuelven. ¿Por qué? Porque el candidato también, aparte de encontrar su sitio y que
y que tenga reconocimiento y todo lo que estamos diciendo, que lo comparto absolutamente, él también hay en algún momento en que tiene que acabar de decidir qué nombres y apellidos tiene su compromiso. Es decir, no es lo mismo el compromiso de alguien que trabaja, por ejemplo, en tu empresa, las necesidades del puesto de trabajo, de quizá aquel investigador que está financiado por un proyecto europeo que tiene que dar resultados ya, de aquel que está en una empresa privada en súper primera línea que no tienes que dar resultados ya, sino que ayer. Y el trabajador cada vez quiere trabajar mejor, como todos y en todas las épocas, si puede ser no estresado, sin ansiedad. Y entonces, al ritmo al que vamos y estos cambios tan profundos y esta velocidad, esta vorágine, que cambies de empresa cada 2 o 3 años no quiere decir que tú te vaya a esta marcha de estar absolutamente estresado. Pero por contra hay trabajadores que necesitan tener eso para, si me lo permitís, para sentirse, sentirse vivos, ¿no? En cuanto a sectores, cuando hablamos de tecnología, yo diría tecnología aplicada, ¿no? O en campos de un poco de desarrollo e investigación previos, pero al final hay que irle poniendo también nombre a las cosas, porque si no luego los chicos o las chicas cuando están a punto de acabar, oye, a mí me gustaría trabajar en el D-Factory, yo quiero, ¿qué tengo que estudiar? ¿No? Y entonces igual nunca han oído la palabra mecatrónica. Bueno, pues igual necesitas saber qué es la mecatrónica, ¿no? Y necesitas saberlo un poco o bastante antes del día en que tienes que tomar la decisión, ¿no? Y con esto vengo a decir que dentro del gran paraguas de la tecnología, aquí hay que buscar exactamente, ¿no?, cuáles son los perfiles realmente que ahora son más punteros, sobre todo en la industria que llamamos 4.0. Pero por esa conexión con el propósito... Nos dicen un minuto, Joan Carles. Cada día es más importante también energía, sostenibilidad y bienestar de las personas. Por tanto, mi top sería tecnología, si puede ser RD, si no, tecnología, bienestar, salud de las personas, energía y sostenibilidad. Y sostenibilidad y energía a nosotros nos hacen conectar mucho con el trabajador que es persona, porque cuando sale ve que lo que nosotros hacemos tiene impacto y aplicabilidad para mejorar el mundo y la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si tengo algunos segundos. Sí, tienes algunos. Vale. Tienes algunos segundos. Sí. Nada, no, pues muy rápido. Agradecer a mis compañeros de sesión todas las reflexiones y todas las ideas que hoy nos han lanzado. Me quedo con, bueno, muchas cosas están cambiando. Esto que decíamos sobre que la pregunta va hacia los sectores, creo que queda claro que la pregunta ya no va hacia el sector y a las empresas, sino hacia los trabajadores y cuáles son esas demandas, hacia dónde van esas demandas que ellos nos van a pedir, ¿no? Muchas gracias. Pues a mí también me ha parecido interesantísimo el giro de la pregunta, ¿no? Lo apuntamos para el año que viene, para que vengáis y comentéis a ver dónde quieren trabajar los empleados, en qué sectores, con qué valores. Me parece interesantísimo. Está claro, delante de un nuevo paradigma que nos lleva a todos de bólido, ¿no? De cambio, cambio, cambio. Espabila, ¿no? Sí, sí. Total. Pues allá vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos despedimos de vosotros también. Aquí hemos hablado de una dificultad importante, que es la de retener talento. Pues precisamente es de lo que vamos a hablar en la siguiente sesión. Nos vemos en 10 minutos o así, ¿vale? Hasta ahora, en Vitalent. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Welcome to D Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.